¿qué tal? Bienvenidos a Clase Central. Hoy vamos a ver funciones pares e impares. Bueno, básicamente resulta que las funciones se pueden clasificar de muchas formas. Una de las formas de clasificarlas es por medio de su simetría con respecto a los ejes coordenados. Y bueno, esto se denomina que una función sea par, impar o ninguna de ellas. Empezamos con la definición de una función par. Una función f es par si solamente si para todo x en su dominio, por supuesto. Eh, f de menos x es igual a f de x. ¿Qué significa esto? Significa simplemente que para una función par, si evaluamos la función en menos x, el valor que va a arrojar esa función es lo mismo que si la evaluamos en x. Esta condición pues va a resultar en una simetría con respecto al eje y. ¿Okay? De otro lado, una función impar está definida como una función en la cual para todo x en su dominio, nuevamente, solo tiene sentido hablar de los x pertenecientes al dominio de f, puesto que f solamente entiende los valores que estén en su dominio. Bueno, se dice que es impar si cumple con esta condición de que f de menos x es igual a menos f de x. Esta condición va a resultar en una simetría con respecto al origen de coordenadas. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Vamos a determinar si las siguientes funciones son pares o impares, o bueno, ni par ni par ni impar. Empezamos con la función f de x igual a x a la 4 menos 4x al cuadrado menos 10. Y bueno, la forma es una forma estándar y siempre lo vamos a hacer así cuando tenemos una función con su fórmula y nos piden decir si es par o impar o ninguna de las dos. Lo que siempre se hace es básicamente tomar la función y evaluarla en menos x. Así que para esta función, al evaluarla en menos x, reemplazamos todas las x por menos x, queda que menos x a la 4, aquí menos, este menos, 4 es 4, en vez de x al cuadrado es paréntesis, menos x al cuadrado, menos 10. Resolviendo pues estas potencias, un número negativo a la potencia par siempre es pues, positivo, por menos es más. O sea que esta expresión aquí es x a la 4, menos es menos, 4 es 4, esto es x al cuadrado, menos 10 es menos 10. Y bueno, resulta que esto que está aquí, pues es la misma función que nos dieron inicialmente, o sea que es f de x, lo que significa que f de menos x es lo mismo que f de x. O sea que esta función es par y tiene simetría con respecto al eje y. Ok, en el siguiente ejemplo tenemos la función f de x igual a x al cubo menos 3x más 10. Y la misma historia, tomamos menos x y lo evaluamos en la función, queda que f de menos x va a ser menos x a la 3, este menos es este menos, 3 es 3 y en vez de x, menos x aquí y más 10. Esta potencia es impar, luego menos x al cubo es menos x al cubo, menos x paréntesis al cubo es lo mismo que menos x al cubo. Este menos con este menos da más, queda por lo tanto 3x más 10 es más 10. Esta función que está aquí pues no es f de x. Lo que se puede hacer es tratar de factorizar el menos, factorizamos el menos para ver si es impar. Factorizamos el menos y resulta que aquí esta se vuelve positiva, esta se vuelve negativa y esta negativa. Pero esta función que está aquí, pues tampoco es f de x. O sea que al evaluar f de menos x, pues f de menos x es diferente de menos f de x y también es diferente de f de x. O sea que esta función pues no es ni par ni impar. Ok, finalmente en este ejemplo que está acá, tenemos f de x es igual a 1 dividido 2x al cubo menos x. Mismo método, tomamos menos x y evaluamos la función en menos x, queda que f de menos x es igual a 1 dividido 2 es 2, paréntesis menos x al cubo menos paréntesis menos x. La misma historia, esta menos x al cubo se vuelve en menos 2 por x al cubo y este menos con menos da más.
Bueno, esta función que está aquí no es f de x, pero si factorizamos el menos, factorizamos el menos aquí, queda 2x al cubo, este se vuelve negativo, menos x, y sacamos, digamos que este menos de este paréntesis, lo ponemos antecito de la función, queda menos 1 dividido 2x a la 3 menos x. Bueno, resulta que esta parte que está acá, pues esta parte sí es f de x, y con este menos queda menos f de x, o sea que en este caso f de menos x es lo mismo que menos f de x, y por lo tanto esta función es una función impar. Bueno, ahorita seguimos con otros ejemplos un poquito más gráficos. De hecho, vamos a tomar las mismas funciones que ya analizamos. Vamos pues a determinar si es par o impar, pero de una forma gráfica. Esta función que tenemos aquí es la primera que analizamos al evaluar f de menos x. Resulta que esto es lo mismo que f de x. Esto es lo que hicimos anteriormente, y pues vemos aquí en la gráfica que si tomamos un menos x por aquí, la función va a tener el mismo valor que si la evaluamos en x. Igual vemos aquí que hay una simetría con respecto al eje vertical y, como si pudiéramos doblar la función como un pañuelo en la mitad. Ok, seguimos con la siguiente función que analizamos. En la siguiente función que vimos al evaluar f en menos x, pues vimos que no obtenemos ni f de x nuevamente ni menos f de x. Luego esta función no era ni par ni impar. Podemos ver en la gráfica que esta función no tiene simetría con respecto al eje y tampoco tiene simetría con respecto al origen. Vamos a ver en el siguiente ejemplo cómo sería la simetría con respecto al origen, que corresponde con una función impar. Ok, ahorita tenemos la función impar que analizamos previamente, que era f de x igual a 1 sobre 2x a la 3 menos x. Cuando evaluamos en menos x, teníamos que f de menos x es lo mismo que menos f de x. Si vemos aquí en la gráfica, eso significa que si tomamos la función en cualquier menos x, es lo mismo que si la evaluamos en el correspondiente x, pero invertida. Y siempre vamos a tener en una función impar, siempre vamos a tener el patrón de que si la evaluamos aquí y si nos da acá tenemos que tener lo contrario, ¿sí? O si la evaluamos, digamos que si la evaluamos aquí y nos da acá, lo que tenemos que tener del otro lado es totalmente la misma longitud, el mismo valor, pero negativo. O sea que f de menos x es lo mismo que menos f de x. Esta es la simetría, si la ven aquí, esta es la simetría con respecto al eje de coordenadas. Y bueno, representa una función impar.